Mexicana de Aviación, la línea aérea más importante de América Latina, la más antigua, la primera de México, ha sido comprada por el gobierno después de más de una década de oscuridad, de abandono y de práctico olvido. Los gobiernos neoliberales apostaron a la destrucción de una gran empresa. Apostaron también a que el fraude que Gastón Azcárraga, su cómplice, había cometido, quedara en el olvido y en la impunidad. Gastón Azcárraga compró Mexicana de Aviación y la compró con el único propósito de quebrarla, de destruirla. Dicen que los empresarios, que la iniciativa privada es muy eficiente en el manejo de sus empresas. Esto parece ser lo contrario. Pidió créditos a Banorte, entre otras instituciones bancarias, que no pagó. Vendió la emblemática torre en la Colonia del Valle, que durante mucho tiempo sirvió como símbolo en la Ciudad de México. También defraudó a pilotos aviadores, azafatas y personal de tierra. A sus clientes, a los que dejó en tierra porque los aviones dejaron de despegar. Y todo ello porque, según se descubrió, cometió un fraude, una quiebra fraudulenta. Intencionalmente desfondó a la empresa, le sacó todo su dinero para financiar otros negocios, para financiar sus caprichos, esos acumulativos, esos de ese empresariado nunca comprometido con sus empresas, sino con el lucro individual, con el beneficio personal y familiar. Eso hizo Gastón Azcárraga. Después de haber quebrado a la empresa, huyó, salió del país para no ser aprendido. Pero de cualquier modo, fueron cómplices de esta quiebra fraudulenta los políticos de entonces, entre ellos destacadamente uno con actitud porril que se llama Javier Lozano. Javier Lozano era secretario del Trabajo en ese entonces. Y en vez de cuidar los intereses de los trabajadores, sus legítimos derechos, los engañó. Y una y otra vez inventó que había inversionistas que adquirirían la empresa. Al gobierno no le importaba rescatarla, porque, hay que decirlo, los neoliberales solamente rescatan a empresarios incompetentes que quiebran a sus empresas, nunca a una empresa que es además estratégica. Ahora dicen todos que para qué el gobierno adquiere Mexicana. Si el gobierno no sabe administrar empresas, lo que sabe hacer este gobierno en particular es velar por el interés de los mexicanos. En este caso, poner orden, hacer que la ley se cumpla, reintegrar a los trabajadores en sus derechos y a los acreedores también en la medida en que alcanza el dinero. Otros asuntos son importantes para demostrar la falta de conciencia empresarial y verdadera vocación, y la inclinación y la propensión al crimen, al fraude, al apropiamiento indebido de los bienes de otros. Que los slots, es decir, los horarios y las rutas que tenía Mexicana, que es lo que hace que una aerolínea valga, fueron indebidamente adjudicados o apropiados o utilizados por Interjet, Volaris y Aeromar. Y hablando de Interjet, otra quiebra fraudulenta. Miguel Alemán, el nieto del presidente más corrupto del siglo XX, según muchos dicen, también huyó del país después de quebrar la aerolínea y después de dejar a muchos acreedores, entre ellos sus trabajadores y sus clientes, colgados de la brocha. Lo mismo que hizo el anterior. Y hablando también de otra, de Volaris, propiedad entre otros de Pedro Aspe, que tuvo fracasos reiterados financieros, en bolsa, etc. Hoy la aviación, hoy las rutas aéreas, así como los trenes, son rescatados, es rescatada por nuestro gobierno. Un gobierno patriótico, pero también un gobierno que pone orden en medio del caos neoliberal, en medio del desorden y la voracidad, en medio del egoísmo y el individualismo, pero también en medio de la incompetencia de una iniciativa privada que está privada de iniciativa, privada de ideas, de honradez y de verdadera vocación empresarial. Necesitamos verdaderos empresarios y no piratas, no defraudadores ni fabricantes de quiebras ficticias. Necesitamos en verdad al empresariado de vocación. Pero el gobierno nunca debe excluirse del interés público. Rescatar a empresas como Mexicana, a áreas estratégicas que sirven al propósito nacional, es labor del gobierno. Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho bien. Ha reintegrado a México una empresa importantísima para todos los mexicanos, para el servicio de nuestra patria. El equilibrio entre lo público y lo privado, pero lo público cumpliendo su misión y lo privado también. Por eso estamos con nuestro presidente. Estamos con México.